4 minutos para la lectura y después vamos a las preguntas. Si ustedes también lo tienen y terminan antes, la idea es que vayan avanzando con la lectura. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, profe. Nada por ahora. Cualquier cosa por el chat entonces. O activen el micrófono. Ya, a leer. Un minuto más. Perfecto, vamos a comenzar entonces con las preguntas de este primer texto. Pregunta 1. En el texto anterior, la pregunta por el origen de la palabra encandilar surge de... ¿Pueden ir respondiendo por el chat, por favor?
Estamos entre la C y la D en el chat. Ya acá extraemos la información. Dice, sé que fue justo eso lo que sentía, porque la idea me dejó algo perplejo. Incluso me pregunté de dónde procedía el verbo encandilar. La C dice que la pregunta por el origen de la palabra encandilar surge de la reflexión que hace el emisor sobre el efecto de la vela. Pero estamos más hablando de una reflexión sobre el mismo proceso de percepción que tiene el narrador personaje, ¿ya? Así que él pensara en la palabra encandilar surge del desconcierto que provoca el comportamiento de Lucy, ¿ya? Fíjense que el inicio de esa frase parte en el texto diciendo, me preguntaba qué había quemado y de alguna manera me sentía engañado, por no decir encandilado. Entonces ahí está el origen. La idea es lo principal es que el narrador se preguntaba por qué ella actuaba así. Por eso hay desconcierto, ¿ya? Alternativa D, entonces, en la pregunta 1. Vamos con la 2 y la 3. Ahí está. Vamos poniendo en el chat entonces la pregunta 2. Pregunta 2 entonces, se nos consulta, dice, el emisor y hay una serie de acciones que realiza el emisor, que también es el narrador y el protagonista de la narración, ¿ya? Acostumbraba a trepar la valla para cruzar el bosquecillo hasta la carretera. ¿Nos dice eso el texto? Acostumbraba significa que lo hacía siempre, que era una costumbre, que era cotidiano, ¿ya? Dice, me levanté con la intención de trepar por la valla y cruzar el bosquecillo. Pero no tenemos información sobre si lo hacía siempre, si era una costumbre. Exacto, ¿ya? Así que más bien la correcta acá es alternativa E, que también la mencionaron en el chat. Él vuelve a la casa, ¿no es cierto?, con la intención de saber qué pasó, como dice acá, buscando evidencias de lo que le pareció ver desde el exterior. ¿No es cierto? Él quería o pensaba que iba a encontrar todo quemado. Vamos con la 3. En el segundo párrafo, las palabras que dirige Lucy al emisor le parecieron a este ¿de qué forma? Veamos entonces la pregunta 3. Palabras determinantes, ¿no es cierto? El mismo tono con el que se presentan las palabras de Lucy demuestran entonces que son súper importantes, que son casi como una sentencia y que dan cuenta o le dan un cierre entonces al relato, ¿ya? Muy bien, en estas 3 preguntas entonces, en primer lugar, trabajamos la extracción de información. Como vieron, tenemos que estar atentos a lo que se dice explícitamente y de manera directa en el texto, no nosotros inferir o nosotros creer. Por ejemplo, en la 2 que se equivocaron, que decía cotidianamente o acostumbraba, eso nosotros lo podemos interpretar o inferir, pero no es lo que se nos está preguntando. ¿Ok?
Vamos con el texto 2. ¿Hay dudas con el texto anterior? No, profe. Perfecto. Sigamos entonces. Un minuto más para la lectura. Perfecto, vamos a pasar a las preguntas entonces. Un texto de arquitectura que al principio parecía ser como de política, pero no. Muchas palabras en inglés, ¿no es cierto? Es un texto traducido, quizá eso no juega mucho a favor de nuestra memoria, porque no hay una correspondencia entre lo que leemos y lo que escuchamos. Entonces recomiendo tratar como de pronunciar quizá algunas ideas o algunos nombres para que se nos queden más en la memoria, ¿ya? Y así conectarlos mejor con el párrafo o la línea en la que lo vimos, ¿ya? Pensemos en eso, o sea, cuando leemos, vemos imágenes. En inglés no nos pasa lo mismo, porque la imagen no corresponde con el sonido. Entonces, yo puedo decir, ¿en qué párrafo decía Winter Gardens?
no me acuerdo porque no hay una correspondencia entre Winter Gardens y el sonido y la imagen, entonces puede costar un poquito más, ¿ok? Así que ojo con eso, con los nombres, sobre todo cuando hay textos con muchos nombres en otro idioma, cuesta buscarlo, por decirlo así, recordar dónde estaba porque no nos acordamos cómo se escribía, ¿ya? Vamos acá con estas 3 preguntas, de la 4 a la 6. Partamos con la 4. Pueden ir poniendo en el chat la alternativa que crean correcta. Perfecto, agradecemos entonces a quienes están participando en el chat. Acá, correcto, la alternativa es la C. Presenta una estructura que facilita captar la atención del público. Eso es lo que menciona también la persona a la que citan, el político que aparece citado en el texto, ¿ya? Número 5. Vayan llevando un registro de las alternativas que tienen correctas o incorrectas, porque al final les voy a dar como la pauta para que saquen como la fórmula para que saquen un puntaje, así que vayan anotando cuántas buenas y cuántas malas. Vamos con la 5. Aquí entonces un nombre, quién es esta persona, tenemos que básicamente buscar en el texto donde se nombraba a este sujeto. Es un político con especial capacidad para fascinar a las personas, ¿no es cierto? Así se menciona. Alternativa E. Vamos con la 6. En la 6 se nos pregunta por una forma básica textual específica, que es la comparación o el contraste entre el espectáculo y la política, que está planteada como inicio del texto, ¿no es cierto? No solo los teatros se ocupan para espectáculos, también para actos políticos. ¿Ya? Recordemos que el texto trabaja en relación con el espacio. Ese es el tema principal, es un texto de arquitectura. Por lo tanto, esa idea de espacio también tiene que estar en esta respuesta. La correcta es B. Habilidad de los que ejercen dichas profesiones para reconocer las posibilidades que les ofrece el espacio. Esa es como la base textual. Acá la pregunta entonces de rastrear la información tiene que ver con reconocer una forma básica textual, la comparación, y ver cómo opera en relación a la información presentada. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, yo puse la E, profe, yo puse la C, ¿no? Profe, yo puse la A y quisiera saber la diferencia. Perfecto. La diferencia, fíjense que no es muy distinta la idea, pero la diferencia está en quién es el sujeto de lo planteado. ¿Ya? En la A dice exigencias de la atmósfera teatral, cuando los actores y políticos van ahí, y la B dice lo que los actores y políticos dicen sobre el espacio. ¿Ya? Entonces la principal idea presentada en el primer párrafo sobre todo tiene que ver con eso, con lo que los políticos dicen sobre el espacio. ¿Ya? No sobre lo que el espacio le da a los políticos.
¿Ya? Era como el distractor la alternativa A porque, como le digo, está planteada de manera contraria. El espacio en relación con las personas, y la B dice, las personas reconocen el espacio. Pero temáticamente hablaban de lo mismo. ¿Ya? Muy bien. ¿Más preguntas, jóvenes? Pasemos a las 7 y 8. ¿Qué es una suposición?, pregunta Yasmín. Suponer es algo que se piensa previamente a tener evidencia. Es lo mismo que generar una hipótesis, pero a nivel obviamente más coloquial y más básico. Eso es una suposición. Exacto, como dice Ignacio, es inferir sin observaciones y de hecho es como, claro, establecer una idea sin evidencia y sin pruebas, por decirlo así. ¿Ya? Vamos con la pregunta 7. Dice, la suposición del segundo párrafo. Vayan escribiendo lo que creen que es correcta. Claro, acá nos preguntan también sobre el funcionamiento de las formas básicas del texto expositivo que estamos leyendo. Está planteando una idea en el primer párrafo y en el segundo párrafo hay una suposición en torno a esa idea, ¿no es cierto? Hay una pregunta al final del segundo párrafo que dice, ¿se podrían dar entonces argumentos convincentes a favor de los viejos teatros? Yo creo que hay por lo menos 2 que merecen ser destacados y explicados, ¿ya? Entonces empieza ahí la pugna entre el viejo teatro y el nuevo teatro. Veamos qué están poniendo. Ya, en el chat hay de todo, A, B, C, D. Sí, básicamente. Veamos las alternativas. Dice la posibilidad de contradecir la opinión expuesta en el párrafo anterior. Valoración personal que tiene el emisor acerca de los nuevos teatros. Yo eso lo descartaría, ¿ok? Porque el texto tiene un tono bastante objetivo y no hay puntos de vista personales, salvo algunos comentarios, pero no hay valoraciones, ¿ya? Explicación de los comentarios hechos por Michael Heseltine no es el foco del segundo párrafo, lo que dice el personaje o el sujeto en el párrafo anterior. ¿Ya? Yo estaría entre la A y la B. ¿Alguien lo puso también por ahí? ¿Sí? La correcta es la A. ¿Ya? Y vemos acá entonces cómo el texto cómo organiza la información y cómo eso me permite ordenar entonces y rastrear y localizar en qué fragmento está haciendo qué cosa. En el primer párrafo entonces está presentando la idea de la relación entre espacio y políticos, ¿no es cierto? Hay unas citas, hay obviamente una tendencia a preferir un tipo de espacio ante otro, y en el segundo párrafo entonces plantea él una idea total. Los viejos teatros, hay argumentos convincentes a favor de los viejos teatros, ¿ya? Por lo tanto, rebate la idea anterior. Perfecto. ¿Por qué era la profe?
lo que hace con la última pregunta final del párrafo es cuestionar en el fondo la idea de que los viejos teatros son mejores, o sea, son mejores que los nuevos, ¿ya? Que es lo que está diciendo en el párrafo anterior, porque en el párrafo anterior hablan de un teatro que dicen que es el mejor del mundo y todo eso, ¿no es cierto? Y él dice, los viejos son mejores, ¿ya? Esa es la idea. Entonces contradice lo que se plantea antes. Profe, ¿cómo descartó la D? Apreciación objetiva. Por la idea de apreciación objetiva, eso como que no tiene relación con lo que se dice en el texto, ¿ya? De partida, una apreciación es una valoración. Es decir, yo prefiero los viejos o los nuevos, entonces no va a ser objetiva, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Y en la 8, para ir avanzando, características sobre los mitines políticos. Esta simplemente es extraer la información y las características. D, solo 1 y 3. 1, disposición y lealtad del público. Está dicho, ¿no es cierto? No hay duda. Enorme tensión de los medios, no, la descartamos porque evidentemente no, los medios dicen que de hecho la tele no es importante en Gran Bretaña. Y la 3 dice exclusividad de los teatros donde se realizan estas reuniones. Acá quizá hay dudas sobre el concepto de exclusividad, pero esa es la alternativa correcta, 1 y 3, ¿ya? Los teatros son espacios como, dice, estilo opulento, y con múltiples gradas, etcétera, etcétera. Entonces eso da cuenta de que son bastante exclusivos, ¿ya? 1 y 3, alternativa D. Vamos con la 9. No, el texto. Sí, 9 y 10, por favor. Si pueden ir anotando en el chat. Ya, la 9, correcta es la C. Vemos características de el comportamiento de los políticos en los mítines o en los encuentros, por lo tanto, claro, lo correcto es se reúnen en espacios de diversas características. De hecho, nombran varios teatros y dicen son diferentes, prefiero este, me gusta más este, ¿ya? Un buen nuevo teatro, pregunta 10. La clave para esta pregunta está en el segundo párrafo y dice un buen arquitecto que haya estudiado el espíritu de los viejos teatros no para imitarlos, sino para evocarlos. Esa es la idea, ¿no es cierto? Un buen teatro es el que evoca lo antiguo y lo mantiene. Entonces la idea de recuerdo está acá en la alternativa D. ¿Ya? ¿Dudas, jóvenes, sobre este texto? ¿Preguntas? Profe, yo puse E porque no puede ser. De partida por cómo está planteada, ¿ya? Dice, permita tanto a los oradores como al público sentirse cómodos. En el texto no tenemos mucha información sobre eso. Dice, claro, que mantenga el espíritu con espacios para los actores y vestíbulos y bares para el público, más agradables. Pero no sabemos si eso tiene como objetivo la comodidad de oradores y públicos, ¿ya? Además está planteado como una comparación y no es la idea expresada en el texto, ¿ya? El texto en general
funciona más a partir de la idea de espectáculo que de la comodidad del público. ¿Se entiende? Sí. En este tipo de preguntas recordemos que estamos localizando la información y rastreando, entonces estamos trabajando con información literal, ¿ya? No con interpretaciones ni con inferencias, que podría ser la E. La E podría funcionar como una inferencia. Ya, si va a crear entonces bastidores y bares, quiere que el público se sienta cómodo, por lo tanto, permite al público sentirse cómodo. Pero eso no lo dice el texto de manera literal, ¿ya? Ya sería una inferencia entonces. La E podría funcionar como una inferencia, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Ojo con eso porque siempre habrá distractores en ese sentido, po. Cosas que en el fondo son verdaderas, sí, tienen sentido, pero no es lo que se me está preguntando, ¿ya? Vamos con el texto 3. Es una noticia, igual tiene harta información, así que ojo con esos. Les voy a dar 4 minutos también para la lectura.
a pasar a las preguntas entonces. Todas de extraer, localizar y rastrear la información, que era bastante. Vamos con la 13. Perdón, 11. Pregunta 11. Ojo acá, que evidentemente hay distractores, hay preguntas que parece que es correcta, pero no lo es, ¿ya? Alternativa C. Hay varios distractores que buscan específicamente confundirlos. Por ejemplo, la B dice 47.000 millones de dólares y es que el mall va a tener 47.000 metros cuadrados, ¿ya? Así que... sí, tiene un error ahí de tipeo la pregunta C. Obviamente es 2017, no 2107, ¿ya? Sí, un error de tipeo, no era la idea confundirlos, ¿ya? Sí. Lamento a quienes la descartaron por eso, ¿ya? Disculpen si fue un error de escritura, pero es la correcta. Las demás tampoco son correctas, o sea, la E dice 15 minutos, no lo sabemos, no está liderada por el fundador de los supermercados, sino que por un gremio que fue vendido a los supermercados, BRIC, ¿ya? Sobre las cosas que va a tener, que es la A, que alguien también la dijo. Claro, tampoco sería la correcta, ¿ya? Vamos con la 12. Sobre Mauricio Zulueta, ¿qué se dice? ¿En qué fragmento del texto entonces habla él y no el emisor? Perfecto, alternativa C. Muy bien, eso no era difícil, ¿no es cierto? Era simplemente rastrear en qué parte se citaba al empresario. Sobre el mall Paseo Ross, pregunta 13. D, ¿no es cierto? También por descarte llegamos a la alternativa correcta. Hay alternativas que evidentemente son falsas, que no se mencionan o que confunden, ¿ya? 13D. Ese texto ya es un poquito más largo, así que es más de opinión, pero igual tiene bastante información, así que igual les voy a dar 4 minutitos para la lectura, ¿ok? ¿No hay preguntas con el texto anterior? ¿No? Vamos entonces. Gracias.
Perfecto, jóvenes, vamos con las preguntas 14 y 15. ¿No es cierto? Es más o menos lo que plantea el emisor como idea, ¿no es cierto? Que haya más fondos para el arte, pero no lo dice de manera literal como algo que pase, por lo tanto es falso. En la 15, entonces, ¿cuál de las afirmaciones, cuál de las alternativas está dicha por el emisor? Ojo acá, porque no necesariamente es algo que se diga con las mismas palabras, ¿no es cierto? Sí, acá varios están poniendo la A, alguien dice que es, la D, alguien dice que es la A, ¿ya? Actualmente hemos retomado las raíces históricas del arte, no es algo que el emisor diga, ¿no es cierto? Él dice, en los inicios del arte el hombre trabajaba en las cavernas y ahora estamos como encerrados en una caverna, ¿ya? Pero no lo dice, no lo afirma. Sí, más bien la A, que dice, la pandemia ha concedido a algunas personas la posibilidad de crear. Eso lo menciona en los primeros párrafos del texto, ¿ya? Claro, acá dice, hemos podido dedicarnos de manera consciente a ciertas actividades artísticas, ya sea como espectadores y o como creadores, ¿ya? Eso entonces dice, la pandemia ha concedido a algunas personas la posibilidad de crear, ¿ya? Veamos. Ya, veamos el párrafo 5. Buena pregunta. Sí, es importante esto para que vayamos como debatiendo en torno a cómo se configura la respuesta correcta. Estamos retornando a esas raíces. ¿Cuáles raíces? Esas, recuerden que es un deístico, es un mecanismo de correferencialidad, ¿ya? Está hablando de la pintura nació en las cavernas. Ver pinturas en nuestra cueva y disfrutar de las artes escénicas en nuestro nuevo espacio. Habla también de que nosotros como sujetos estamos retornando a esas raíces al estar en una cueva y desde ahí disfrutar del arte, ¿ya? Pero no dice que el arte ha vuelto a sus raíces históricas, ¿ya? Así que más bien no sería como literal lo que dice el emisor del texto, ¿ya? Tratemos entonces de, en este tipo de preguntas, claro, se descarta por la idea de actualmente y también por la idea de raíces históricas del arte, ¿ya? También, ojo con eso, el párrafo 6 es el que dice que no es... Ah, ya.
Pero dice, el fenómeno de la crisis surgió de manera espontánea, no el fenómeno del arte en la pandemia. ¿Ya? Así que eso, como ahí mismo otro compañero lo respondió en el chat, habla de la crisis. ¿Ya? Es como si la pandemia hubiera surgido de manera espontánea. Eso se entiende con la alternativa B, no el hecho de que consumamos arte, que es lo que plantea el emisor. Ojo acá entonces, cada vez que el texto diga, perdón, y alguien me preguntó por la 14 y no lo anoté. Cada vez que el texto diga, o más bien, la pregunta diga, el texto, el emisor afirma, el narrador afirma, vamos a buscar la información literal y que no tenga espacio a ambigüedades o a interpretaciones, como sí lo tienen algunas de las alternativas que vimos acá. ¿Ya? Vamos con la 16. 16 y 17. ¿Cómo es el emisor? Acá lo caracterizamos, ¿no es cierto? Le damos características al autor del texto. ¿Ya? Complacido y esperanzado, evidentemente, ¿no es cierto? Eso lo determinamos a partir de las mismas palabras que el emisor utiliza y cómo se refiere a ciertos fenómenos. ¿Ya? Porque nunca el texto va a decir yo, emisor, soy así, sino que nosotros tenemos que caracterizarlo a partir de la información extraída. 17, también identificar el tipo de texto al que estamos entrando, de acuerdo a su género periodístico. ¿Ya? Acá evidentemente es una idea, un texto del mundo periodístico, ¿ya? De opinión personal. Así que es una columna de opinión. No es un texto expositivo, recordemos que el texto expositivo tiene la idea de ser objetivo, ¿ya? De hablar de manera clara y objetiva sobre la realidad. Acá no es el caso. Acá es sumamente subjetivo, él plantea su opinión, si le gusta o no algo y cómo le gustaría que fueran las cosas. Entonces, eso lo hace un texto de opinión. ¿Ya? Vamos con la última. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a una opinión del emisor? Recordemos que las opiniones son subjetivas, tienen que estar compuestas por algún adjetivo calificativo, ya sea a favor o en contra, tienen que plantear una postura. Eso hacen las opiniones, por lo tanto, correcto, alternativa C. ¿Dudas con este texto? Tenía varias preguntas de caracterizar que son bastante interesantes. ¿No hay preguntas? No, profe. Perfecto, vamos con el siguiente entonces. Acá les voy a dar 5 minutitos.
ayuda en internet, marca 1. Para ayuda en televisión, 2. Ayuda con tu teléfono fijo, 3. Aclarar dudas con un asesor comercial, 4. Nuestros tiempos de espera están inusualmente altos. Si necesitas ayuda con tus pagos o modificar tus productos... Perfecto, jóvenes. Vamos con las preguntas 19, 20 y 21. Marca 1. Para hablar con un ejecutivo, marca 2. Estamos transfiriendo tu llamada a un asesor comercial y para mejorar nuestro servicio, esta conversación podría ser... Y veo que ya están poniendo en el chat. 19. C, ¿no es cierto? Hay igual algunos distractores. La idea de generar un informe, que es el objetivo de las mesas de trabajo, pero no es específicamente lo que ayudaron, es más bien una consecuencia indirecta, ¿ya? Vamos con la 20. Nuevamente estamos trabajando con solamente comprobar la información del texto. Muy bien, entonces, alternativa A en la pregunta 20. Pregunta 21, el sexto párrafo presenta. Acá tenemos que identificar las formas básicas textuales que tiene el fragmento, ¿ya? Esto es algo que quizá van a ver, no sé si lo han visto ya en los cursos de lenguaje, pero tiene que ver con las formas básicas del texto expositivo, que es lo que está haciendo este fragmento, ¿no es cierto? Está definiendo la mesa técnica, está comentando algo sobre ella, está describiéndola, ¿ya? Acá la correcta es D, una descripción de la mesa técnica. Ojo ahí con entonces las diferencias entre definición y descripción. Análisis también es otra cosa. ¿Dudas? ¿Cómo enfrentamos esta pregunta? Muy útil porque es una pregunta que puede aparecer primero sabiendo o reconociendo lo que son cada una de estas cosas. ¿Qué es una definición? ¿Qué es una clasificación? ¿Qué es un comentario? ¿Qué es una descripción? ¿Y qué es un análisis? ¿Ya? Eso lo van a ver como contenido. Si no lo están viendo, ya lo vieron en las clases. También es algo que ustedes deberían saber desde la educación media. Entonces vamos al párrafo y vemos qué es lo que hace, ¿ya? Dice una mesa técnica integrada por 2 miembros, 2 profesionales, etcétera, etcétera. Entonces trabajemos también los elementos como gramaticales, ¿ya? ¿Qué se dice sobre la mesa técnica? Que está integrada por este tipo de personas. ¿Qué es eso? ¿Es una definición? ¿Es un análisis? ¿Es un comentario? No, simplemente es una característica, ¿ya? Entonces lo que hace el párrafo 6 es presentar una descripción de la mesa técnica a partir de la característica de por quién está formada, ¿ya? Así que no se preocupen porque igual esos contenidos teóricos los vamos a revisar en lo que queda de año, así que van a tener más fresquitos estos conceptos. ¿Ok? ¿Queda claro? Oh. Vamos con la 22. Lo que no está contemplado, ¿no es cierto? Aquí el término que no forma parte. Alternativa B, correcto. Vamos rapidito con la 23.
¿Por qué se debe garantizar el acceso a la lectura y el libro? Eso también está en los primeros párrafos. Permite formar ciudadanos creativos y reflexivos. También la información extraída de manera literal. Y por último, la 24, que se especifica en el cuarto párrafo. C. Acá la correcta es la alternativa C, ¿no es cierto? También vemos lo que hace específicamente el texto y de qué habla, qué dice, y respondemos. ¿Alguien levantó la mano? ¿Me apareció la notificación? ¿Pueden abrir el micrófono si hay dudas? Ok, entonces, vamos a terminar con el párrafo 3, ¿ya? Texto histórico, ojo con los nombres, ojo con las fechas, ¿ya? 4 minutitos para la lectura.
Perfecto. Texto expositivo de carácter histórico que tiene una estructura temporal. Harto nombre también, y sobre eso también apuntan las preguntas. Vamos con 25, 26 y 27. Sobre los hermanos Montgolfier. Vamos por el chat indicando la respuesta correcta. ¿Qué se dice específicamente sobre ellos? Recordemos, no qué podemos inferir sobre ellos. Por ejemplo, la D de dedo, pertenecían a la nobleza francesa, es algo que podemos inferir, pero no es lo que nos están preguntando, ¿ya? Así que la correcta es B, de barco. Provenían de una familia adinerada. 26. El aerostato lanzado por los Montgolfier y 3 características. ¿Cuál de esas características son correctas? Claro, se elevó con aire caliente, correcto. Recorrió aproximadamente 2 kilómetros, también lo dice el texto, y fue lanzado en el siglo XVII, no. Así que 26 C, solo 1 y 2. 27, el responsable del primer vuelo tripulado por un ser humano, por seres vivos. Sí, por seres vivos, porque era una oveja. Acá igual, volvemos simplemente al texto y buscamos la información. Etienne Montgolfier. Alternativa dedo. Vamos con 28 y 29. El objetivo central de esta carrera espacial. Ojo acá, porque hay dos alternativas bien similares. No, varias. Por ejemplo, descartamos la B y la E porque no se mencionan en el texto, solo se nombra a la nobleza y a los científicos, pero no con esa intención. Y veamos, por ejemplo, entre la A y la D y la C. ¿Cuál elegirían? ¿Realizar un vuelo tripulado por humanos o volar en un globo aerostático con aire caliente? Vayan a la información del texto, ¿ya? Ahí sí, correcto, ¿no es cierto? Se menciona ya en los párrafos finales que la idea es que sea un vuelo tripulado por humanos, no es hacer volar un globo por hacerlo volar, ¿no es cierto? Sino que el objetivo central es que que sea tripulado por humanos, ¿ya? Acá es donde les digo eso, que hay distractores, o sea, entre la C y la D son bastante similares, pero hay un distractor que apunta a lo correcto. 29. Comparamos los dos globos descritos, ¿no es cierto?, en el texto, los dos primeros globos. Ojo acá también, entre la pregunta 29, entre la A y la D, hay un distractor ahí también, ¿ya? La correcta es D. Uno tenía aire caliente y el segundo tenía hidrógeno.
De hecho, se menciona que el hidrógeno había sido descubierto hace poco. La ubicación, que es la alternativa E, claro, la A está al revés, sí, po. Por eso no es un distractor, porque en el que podemos equivocarnos si respondemos rápido. Así que ojo con eso, porque en este tipo de preguntas habrá distractores así, ¿ya? La E es cierta, habla de los lugares en los que se lanzaron los globos, pero no es una diferencia, eso no los hace diferentes. Ojo con eso, ¿ya? Vamos con estas 30, 31 y 32. En la 30, otros nombres que se utilizan en el texto para referirse al globo. Acá se consulta para que ustedes reconozcan mecanismos de correferencialidad. ¿Se acuerdan que lo vimos los primeros meses de clases? ¿Ya? 1, 2 y 3. Alternativa E. sobre los hermanos Montgolfier. ¿Qué hicieron estos hermanos? El primer vuelo de 45 minutos. Correcto, pero no es cierto. Alternativa C. Nuevamente, hay distractores que son verdaderos, pero que no son correctos. ¿Ya? Por ejemplo, la D, un descubrimiento que desconcierta a la población de Francia. Quizá el descubrimiento fue tan increíble o el invento fue tan maravilloso que dejó a todos boquiabiertos, pero no tenemos información y no nos están pidiendo que lo infiramos. 32. ¿Qué efecto tuvo el globo que contenía hidrógenos? Se menciona también, ¿no es cierto?, de manera literal. Generó espanto en los lugareños. ¿Ya? ¿Dudas con este texto? Profe, yo tengo una duda con la pregunta 31. ¿Ya? Es que lo que pasa es que en el texto dice que solo Etienne participó del globo en el que habían seres vivos. Entonces yo marqué la E. Ya. Sí, acá la clave está en la idea se atribuye a. Ya, eso en el fondo nos pregunta por cuál de todos las cosas que se menciona que hicieron los hermanos es la más relevante y será por la que son recordados, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro, eso está acá, en el párrafo 4. El siguiente paso, aderezado por la rivalidad entre los Montgolfieres y los Charlieres, debía ser de un vuelo tripulado por humanos. Y después dan cuenta de cómo hicieron volar a un ser vivo, por lo tanto, los Montgolfieres, así como grupo, que es lo que menciona el emisor, son los que lograron hacer volar a un ser vivo. ¿Ya? Ya, gracias. Sí, aquí la clave también está en el texto en esto, que el mismo emisor nombra la idea de los Montgolfieres, como si fueran dos, o sea, los pone como plurales. ¿Ya? Sí, ojo con eso. ¿Hay más dudas con este texto, que era el que tenía más preguntas? En general no era difícil, ¿no? Ya, en honor al tiempo, el último va a quedar pendiente. Me pueden escribir por correo si hay dudas, porque les voy a enviar las claves ahora en unos minutitos. ¿Ya? Así que si a alguien no le llegó tampoco el correo que envié esta mañana con el material, que me avise para reenviárselo a otro correo, que me escriba en el chat. Lo que hay acá es un cuento de Chekhov. Les recomiendo mucho leerlo, aunque no quieran trabajarlo, pero es muy bueno. ¿Ya? Para sacar el puntaje, sí. Veamos.
entonces, se lo voy a anotar acá. 14,5 por la cantidad de buenas más 250. ¿Ya? Ahí entonces sacan, es un puntaje aproximado, es como referencia, pero les puede servir igual para ver cómo van mejorando o disminuyendo. Siempre fíjense en la cantidad de respuestas buenas, ¿ya? Vamos a hacer talleres semanales de ejercitación como este, pero le voy a tener que cambiar el horario. Ya no va a poder ser los lunes y miércoles. Así que probablemente sea los martes o jueves, o sea un poquito más tarde, porque me pusieron un curso hasta ahora para la próxima semana. ¿Ya? Así que atentos a la aplicación y a la página para inscribirse. Generalmente los viernes cargamos los talleres para toda la semana, así que ahí van a poder empezar a inscribirse, pero ya vamos a empezar a tener constantemente talleres todas las semanas. Así que esperemos que eso se mantenga. ¿Ya? Veamos, ¿cómo hago la fórmula? Bueno, la cantidad de preguntas, pensando, es como una tablita, 850 el máximo, 250 el mínimo, y ahí sacamos un promedio. ¿Ya? Ignacio me pregunta, en los textos que aluden a obras, ¿a qué se refiere como a obras artísticas? ¿O a obras literarias? ¿Con actores? Como drama, teatro, ¿ya? Cuando ponen el nombre y diálogo, ahí, ya. Eso lo vamos a ver también en los cursos más adelante, pero fijarse en las acciones que realizan los personajes y en cómo los podemos caracterizar. ¿Qué características tienen? ¿Cómo son? Nos pueden preguntar eso y de hecho lo hacen mucho. ¿Cómo es este personaje? ¿Ya? Como el primer texto que vimos, en donde nos preguntaban y nos pedían caracterizar la frase que dijo Lucy, más o menos ese tipo de preguntas podrían hacer. Entonces, a ese tipo de cosas hay que estar atento. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Una consulta, ¿las claves las va a mandar por correo? Sí. Ya, gracias. Sí. Por eso, si les llegó el correo de la mañana, les va a llegar el de las claves porque lo voy a hacer con la misma lista. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ok, jóvenes, vayan a almorzar. Si hay dudas me escriben. Y atentos entonces al taller de la próxima semana.